Buenos días. Hoy vamos a ver tema nuevo. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a, por favor, colocar en los cuadernos como título el periódico, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar lo que es la noticia. ¿Listo? Esta semana también vamos a hacer un taller sobre el día del idioma. Yo creo que mañana empezamos a hacer ese taller. Es un taller cortico sobre el día del idioma. Bueno. ¿Listo? Se fue Estefanía. ¿Qué pasó ahí? Entonces vamos a empezar. El, el periódico nace, chicos, para que lo tengan en cuenta, del latín periodicus, y también nace de la parte griega, que se llama periódicos. Este fue el primer periódico, como aparece en la imagen, que fue, digamos, como realizado por Joan Carolus en Grecia, hace muchísimos años. Y pues que se buscaba en ellos transmitir lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, como les decía, antes eran muy pocas las páginas que se proyectaban, que se sacaban para comunicar lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, ¿qué creen que es un periódico? Vamos a preguntarle a alguien por acá. ¿A quién le preguntamos? Verónica, ¿qué crees que es un periódico? Un periódico es para informar a la gente de cosas que pasan. ¿Qué cosas que pasan? Listo, ese es el fin del periódico, pero ¿qué es un periódico? Bloquea tu micro, por favor. Miguel Ángel Pineda, ¿qué es un periódico? Un periódico, profe, es como, es como para transmitir información, es un medio de comunicación, ¿no? Exacto, es un medio de comunicación. Muy bien, gracias, Miguel. Es un medio de comunicación que nos va a transmitir una información, como nos decía Verónica. En este caso, pues se toma como un documento, pero se toma como, también como un medio de comunicación. Son los que nos transmiten la información de manera veraz. Hola Daniel, buenos días. Entonces, en esos periódicos nosotros vamos a encontrar diferente información de diferentes tipos, ya sean en la actualidad como deportivas, de cultura general, de sociales, políticas, etc. Deja un espacio pequeño, Daniel. Esta es la segunda diapositiva. Es un espacio pequeño para que escribas de dónde es el origen del periódico. Bueno. Felipe tiene una pregunta que levantó la mano. Felipe Herrera. ¿Sí? No, no porque ya bajó la manita. Entonces, ese medio de comunicación actualmente tiene hasta páginas virtuales en las cuales ustedes pueden encontrar el periódico con toda la información un poco más asequible a las personas. En el que hubo, como dice ahí, no es una revista, sino es un periódico local, vuelvo y repito. Y en esa nos va a mostrar de manera muy exagerada, para llamar la atención y vender muchísimos más periódicos, todas las situaciones que pasan.
Entonces, en la mayoría de las portadas, en la primera plana, siempre aparece una situación muy comprometedora de alguien. Entonces me dice aquí Valeria que cómo así que durante un periodo dado. Sí, ¿por qué? Porque los periódicos se dan, hay unos periódicos que son semanales, hay periódicos que son diarios, entonces por eso es un periodo establecido, Valeria. ¿Listo? No todos los periódicos tienen la misma duración en cuanto a su impresión. Digamos, un periódico por la semana, un periódico por cada día y así sucesivamente. Por eso es un periodo dado. ¿Listo? Podemos pasarla, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué pasa en los periódicos? En los periódicos se manejan noticias. ¿Y qué son las noticias? Son un tipo de texto informativo en forma de relato, o sea, en forma en que nos cuenta algo. ¿Qué nos va a contar? ¿Qué nos va a contar? Noticias que han sucedido en un sitio determinado, ya sea de tipo local o nacional, y va a mantener unas reglas de construcción propias de la editorial del periódico. No todos los periódicos tienen las mismas reglas en cuanto a cómo van a manejar su edición matutina. Entonces ya eso ya lo maneja cada editor. Juan José me imagino que ya terminó de tomar nota, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Siempre se busca mostrar un hecho muy raro y no muy común. Entonces, la mayoría siempre buscan las primicias, que son las noticias que no las va a tener todos los periódicos, y van a llamar mucho la atención del público. Y cuando dice dentro de una comunidad de un determinado ámbito, depende de la comunidad a la cual vaya a llegar la noticia. Entonces, no pueden usar muchas palabras técnicas para llegar a todo el mundo. No todo el mundo va a entender esos tecnicismos. Por eso deben hacerla un poco más asequible a las personas. ¿Listo? Ustedes me confirman cuando pueda pasar la diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuáles son las características que maneja la noticia? La noticia que va a estar desarrollada en el periódico, que es ya el documento en el cual se exponen cada una de ellas, va a tener las siguientes características. Va a tener una parte de interés humano en la cual va a buscar la comunidad a la cual se le va a transmitir esa información. Va a tener una veracidad o verdad en cuanto a la información que va a llegar a transmitir. Esa información debe ser con datos reales, por eso debe ser veraz. ¿Listo? No es colocar datos que me vayan a hacer vender más periódicos, sino datos que en verdad le interesen a la comunidad y lo informen de manera objetiva. Objetiva, ¿por qué? Porque no va a tener ningún punto personal del escritor de la noticia. Entonces va a ser muy neutral en cuanto a la información que va a estar dándole al público, al cual le esté comunicando dicha información. Va a ser breve, ya las noticias no manejan digamos que manejen toda una página, sino si ustedes se dan cuenta que si manejan una página van a tener más imágenes que texto escrito. Entonces va a estar manejada en columnas que nos van a dividir dicha información.
y va a tener una claridad en la cual todas las personas que lean dicha información la entiendan y con un vocabulario que no sea tan técnico que solamente lo entienda un grupo de personas establecido, no, sino un vocabulario que lo entienda que lo entiendan las personas que tienen acceso a ese periódico y a leer esa noticia determinada. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento? Recorderis de todo lo que hemos visto hoy. Jason, recuérdame qué es un periódico. Un periódico es un medio de comunicación que transmite sucesos por medio de la escritura. Sí, bloquea tu micro, muy amable, muchas gracias. Montero, Señora, explícame qué es la objetividad en la noticia, por favor. es como, por ejemplo, cuando el escritor de la noticia no utiliza un lenguaje que todo tipo de persona pueda entender. Eso sería claridad. ¿Listo? Bloquea tu micro, gracias. Ruiz, ¿qué es objetividad en el periódico, en la noticia? Que tenga como una aclaración. La objetividad de aclarar la noticia. No. No, señora. Para los que no les quedó claro, cuando una persona es objetiva, es cuando no se inclina por ninguna de las partes. Es decir, si yo veo una situación, una pelea, y tengo que escribir, yo no me voy a inclinar a escribir que la señora tuvo la culpa en la pelea, o que el señor tuvo la culpa en la pelea, sino describo todos los sucesos y no me inmiscuyo en esa situación. ¿Listo? Daza, recuérdame que es una noticia. Noticia, profe, Señor. es el relato de un texto informativo que muestra con sus propias reglas de construcción un hecho que no es común, o sea, que no se ve muy seguido. O sea, algo, se puede decir por así decirlo, sorprendente, porque no es muy común entre la comunidad. Ok, muchísimas gracias. Señora Sofía Tobar, ¿qué es veracidad? Cuando cuentan la verdad sobre la noticia, o sea, no, por ejemplo, un hecho inventado que ellos lo hicieron para llamar la atención y tener más lectores, sino un suceso que sucedió en la realidad. Sí, entonces, por ejemplo, que el presidente hizo tal, pues es verdad y por eso es que, o sea, ¿sí me hago entender, profe? Sí, yo te estoy escuchando. Tranquila. Pues un suceso que está basado en la realidad de lo que pasó y no una fantasía que inventó el escritor para pues llamar la atención de los lectores. Sí, señora, muchas gracias. Bloquea tu micro, por favor. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Vamos a continuar. ¿Cuáles son las preguntas que maneja la noticia? Entonces, la noticia maneja las siguientes preguntas. ¿Qué va a ser de lo que va a tratar la noticia como tal? ¿Quién participó en esa noticia? ¿O quiénes son los protagonistas de dicho suceso? El dónde ocurrieron cada uno de los hechos que se están expresando en dicha noticia. El cuándo, que nos va a dar un momento exacto, una fecha exacta de dónde ocurrieron dichos hechos. El cómo, que es la manera en la cual se desarrolló dicho suceso o dicha noticia, qué sucedió, y el por qué se desarrolló esa noticia, cuáles fueron las razones por las cuales se dio esa noticia.
¿Listo? Es una pirámide invertida en cuanto a la información, porque nos empieza con lo más importante a lo menos importante. Es para que ustedes entiendan la estructura de la noticia. Sí, Alejita, porfa. Entonces, ya ahorita con un video vamos a ver lo que es el título, todas las partes de la noticia, que es el título, el antetítulo, el subtítulo. La entradilla, que es el párrafo inicial, en la cual nos va a mostrar algunas preguntas de las cuales ustedes vieron ahorita que fueron las características que utiliza la noticia para su desarrollo. Nos va a mostrar el cuerpo, que es la información adicional sobre esa noticia. Sí, señor David. Y al final nos va a mostrar los detalles ya de dicha información o noticia que se está desarrollando. Mariana, ¿ya terminaste? Tomás Grisales ya terminó, ¿cierto? Señorita Soto, preguntas, dudas, inquietudes. Ya te puedo preguntar cualquier cosa y me la contestas. Claro, de lo que hemos visto. Ana, ¿ya terminaste?